Doctor, ¿cómo le va? Laura lo saluda. Gracias por la deferencia con América Tucumán. ¿Qué tal, Laura? Muy buenas tardes. Buenas tardes a vos, al equipo y a toda la teleaudiencia. Bueno, placer de saludarlo en esta tarde. Sé que se ha tomado unos minutitos, está en un congreso importante. Cuénteme un poquito de ese congreso. Sí, en realidad no es un congreso, es el COFESAMA, que es el Consejo Federal de Salud Mental y Adicciones, donde están reunidas las 24 jurisdicciones del país y CABA, donde estamos estableciendo, ¿no?, todo lo que tiene que ver con, primero, un diagnóstico de situación actual de la salud mental y las adicciones en la nación, y establecer líneas de acción para lo que tiene que ver cómo vamos a aplicar las políticas públicas hasta lo que resta para llegar al 2030, porque sabemos que para el 2030 la primera causa de mortalidad en el mundo van a ser los trastornos mentales, llámese la depresión, llámese las enfermedades mentales, llámese el suicidio. Así que, bueno, ya hace aproximadamente un mes, acá en Buenos Aires se realizó la Cumbre Mundial de Salud Mental, donde también hemos tenido la oportunidad de ver cómo a nivel del mundo la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud han publicado y han establecido claras líneas de acción para hacer frente a este flagelo, ¿no?, que es el que no hay que esperar hasta el 2030 porque ya estamos camino en ver cómo los trastornos mentales han aumentado. Claro. Bueno, doctor, habíamos acudido a usted, ayer hablábamos y decíamos síntomas, sobrecarga informática. Estamos en este año que, bueno, lamentablemente los medios, las noticias, es como que tenemos una sobrecarga informática. ¿Genera una serie de síntomas físicos y mentales? Genera sin lugar a duda. Y sin ir más lejos, no únicamente en este año, sino el pico máximo que hemos tenido en pandemia, que ha sido el año 2020-2021, hemos tenido la infodemia, ¿no?, un término adoptado por la Organización Mundial de la Salud, en la cual, frente a tanta incertidumbre que se ha presentado en la convivencia con el COVID, han aparecido muchas informaciones que no tenían un sustrato epidemiológico, científico, en la cual generaba más confusión en las personas y por ende aumentando más la incertidumbre, aumentando más lo que se llama el trastorno de ansiedad, donde el síntoma principal era, y siguen siendo los trastornos de ansiedad, el miedo, el temor, la inseguridad. Entonces esta sobrecarga de información produce un síndrome, y ese síndrome presenta síntomas que son claramente visibles hoy por hoy en cómo relatan las personas que vienen con mucha sobrecarga emocional, producidas en gran parte por el estrés cotidiano. El contexto actual nos está llevando a tener picos máximos de estrés. Claro. Y una de las formas como se expresa el estrés actualmente tiene que ver con lo que son las neblinas mentales, ¿no? De repente estamos conversando y no recuerdo cuál era el hilo principal de la conversación, o la estoy mirando a usted en estos momentos y me olvidé su nombre, o de repente estoy hablando y no recuerdo dónde estoy. Pequeños espacios de neblinas mentales que generan en algunos casos confusión, que en parte son producidas por el estrés, pero en parte también son producidos como una de las secuelas del COVID. Entonces esta sobrecarga de información lleva a que los sujetos tengamos mucha sobrecarga que nos llega a confundir. Pero en esta confusión hay un deterioro en lo que tiene que ver con la responsabilidad, la indiferencia, porque de repente hoy estamos en un mundo que cada vez tiene menos tolerancia a lo que es la frustración y también cada vez hay menos tolerancia a lo que tiene que ver la incertidumbre. Entonces, frente a estas sobrecargas de informaciones, llega un momento en que las personas tienen una tolerancia al error, es decir, que aceptan el error. Y eso lo lleva a que en sus hábitos cotidianos de convivencia se confunda, tenga desinterés, tenga apatía, tenga indiferencia y acentuación de los síntomas de ansiedad. Claro. Donde está el miedo, el insomnio, las dificultades que tienen para vincularse con los demás. De repente empiezan a aparecer algunos síntomas de apatía, de indiferencia, que lleva a tener conductas de convivencia violenta en algunas situaciones. Claro, el síndrome, el insomnio es un síndrome mundial, doctor, ¿no? Usted lo acaba de mencionar, eso data ya desde hace muchos años y se ha complementado también con esto, con lo que usted está diciendo. El insomnio es el síntoma principal, uno de los síntomas principales que tiene que ver con la ansiedad.
donde de repente me voy a dormir, me desconecto del mundo externo, descanso, pero la mente sigue funcionando. El inconsciente sigue funcionando como lo hace el riñón, el corazón, lo hacen los pulmones, y esa mente guarda a través del inconsciente preocupaciones que son habituales en nuestro cotidiano convivir, que muchas veces no les damos importancia, le damos cierta indiferencia, pero el cuerpo habla a través de la mente, y es donde empiezan a aparecer síntomas como taquicardia, palpitaciones, sudoración, diarrea, dificultades para conciliar el sueño, como yo ya le había dicho, y todo esto tiene que ser tratado en los consultorios de salud mental. Claro. Hablar de consultorio de salud mental no es hablar de locura, no es hablar de enfermedad psiquiátrica, es hablar de trastornos que claramente pueden ser identificados, pueden ser tratados, la persona puede tener una modalidad de vida habitual, natural, pero hay que detectarlo a tiempo y hacerse tratar a tiempo. Claro, bueno, doctor, también recordemos que venimos de estos 2 años de pandemia, hemos estado encerrados, no a todos el COVID-19 les ha llegado de la misma manera. No, porque todos hemos tenido algún tipo de pérdida Sí, en este COVID. Y las pérdidas no únicamente van por lo material, van por lo económico, sino también van por las pérdidas afectivas, las pérdidas del amor, hemos visto mucho desamor, y por supuesto la pérdida de los derechos, ¿no? Los derechos humanos, el derecho de un niño de tener su festividad de finalización del jardín, la cena de egresado, los viajes de fin de curso, las cenas de fin de año, situaciones que se han aplazado, que se han aplanado y que ha hecho de que hoy estemos viendo claramente cómo se presentan un mayor número de síntomas vinculados con los trastornos de ansiedad. Claro, esto sería como el estrés pandémico de estos años. Sí, entre los trastornos de ansiedad tenemos el trastorno de pánico, la fobia, el trastorno de adaptación, la obsesión y por supuesto el estrés agudo y el estrés postraumático. Claro. Que hoy estamos viendo en todos nuestros consultorios muchas consultas por estrés. ¿Qué podemos hacer, doctor, para esto? Para tener precauciones, ¿cómo podemos tratarnos? ¿Dónde nos podemos dirigir? ¿Cómo está trabajando la Dirección de Salud Mental en la provincia? Casualmente tenemos que evitar de que se lleguen a tratar estos traumas o estas enfermedades y hay que ir a la prevención. Y la prevención se la hace a nivel comunitario, a nivel territorial, el apoyo psicosocial es muy importante. Hablar de prevención es hablar de un amplio campo de acción, donde las políticas públicas hoy están dando entre sus acciones principales, respuestas territoriales, con base comunitaria, donde el arte terapia juega un rol muy importante, y con esto quiero decir que hay que evitar el sedentarismo. Y el sedentarismo pasa por los malos hábitos que tienen que ver con el sueño, los malos hábitos de la alimentación, no únicamente porque la comida puede ser de calidad, una buena cantidad, pero el tema es de que no comemos bien, casualmente porque vivimos muy acelerados, con poca tolerancia, y es lo que nos lleva a tener muchas veces una forma tan rápida de comer que los alimentos no se digieren. Claro. Bien. Doctor, la última, ¿qué significa la palabra infoxicación? ¿Y cómo hacemos para prevenir eso? La intoxicación tiene múltiples aristas. ¿Desde qué punto me está preguntando usted? No, infoxicación porque justamente estamos hablando de la sobrecarga de información que recibe el cerebro. Bien, pasamos al otro polo entonces, al principal motivo por el cual nos estamos entrevistando, que tiene que ver con la infodemia. Bueno, primeramente en el COVID yo voy a poner el claro ejemplo. En el COVID había mucha confusión y los ministerios de salud son quienes tenían que dar la respuesta y la información clara, precisa y concisa en determinados horarios. Esto fue una política que se aplicó en todo el mundo. La mejor manera es ir a una fuente que sea confiable, analizar todo lo que tenga que analizar, pero quedarme con el concepto claro por el cual yo tengo mis principios, mis convicciones de qué es lo que me convence sobre cierta información. Lo que lleva a la sobreinformación principalmente pasa con las estructuras obsesivas, que van de un texto al otro, de una bibliografía a otra, y eso llega obviamente a cansar todo lo que tiene que ver con la parte cognitiva nuestra, se va perdiendo el razonamiento lógico y el pensamiento crítico,
y como yo le decía al inicio, aparece lo que es la indiferencia y la aceptación al error, es como que ya me da lo mismo cualquier cosa. Claro. Entonces directamente ir a fuentes confiables. Las redes sociales no son malas, el uso del internet no es malo, pero hay que hacer un uso racional de lo que tiene que ver la información. Claro, es como que estamos saturados, ¿no? A esta altura ya saturados de tantos estímulos y tratamos en lo posible ya de cerrar un año 2023 alejados un poquito de todas estas sobrecargas. Sí, lo cual es importante hacer un filtro y en base a ese filtro quedarme con lo que verdaderamente me convence y no intoxicarme de cierta información que lo único que va a hacer es deteriorar. Claro. Bueno, la definición presidencial del 19 de noviembre no es nuevo porque también se habla de eso, ¿no? La ciencia ya definió un concepto para clasificarlo como el síndrome de la sobrecarga informativa. Bueno. Así es algo que se viene presentando progresivamente, hoy tiene nombre y apellido, y hay que evitar que todo este tipo de conducta que tiene que ver con el interés por la información no llegue a confundirme y con el tiempo me marque cierto desinterés y tolerar los errores, ¿no? Claro, la política tiene gran responsabilidad, ¿no, doctor? Altísima. Totalmente, las políticas públicas y las políticas públicas y las políticas de las que estamos hablando. Si usted se refiere a la política del contexto en el cual estamos actualmente, es como que venimos de un año donde hubo muchas elecciones, estamos muy agotados ya a esta altura del partido, y el estrés lo que lleva en este contexto del año en el cual ya prácticamente lo estamos finalizando, es llegar a tener poca tolerancia a las frustraciones y por ende poca tolerancia a la incertidumbre. Claro. Bueno, doctor, muchísimas gracias por su tiempo. Que tenga un buen retorno a la provincia. Muchas gracias, Laura, y saludos a toda la audiencia. Muy bien, escuchábamos la palabra del doctor Walter Ziegler. Él es director de salud y adicciones de la provincia, de salud mental y adicciones de la provincia de Tucumán.